hoy aquí. En el día de hoy vamos a realizar el segundo seminario dedicado al Atlántico Sur. Como ustedes saben, en el primer seminario, realizado hace poco tiempo atrás, tratamos la visión que desde las costas americanas se tiene sobre la problemática antártica, mirando no solamente los intereses estratégicos que tienen que ver directamente con la protección de nuestros derechos soberanos sobre el Atlántico Sur, sino también toda la riquísima problemática que el océano Atlántico hermana, comunica y facilita la vida de los estados ribereños o costeros. En ese entonces dijimos que íbamos a realizar 3 seminarios relacionados con el Atlántico Sur. El primero, el que vimos desde las costas americanas. Este segundo que iniciamos hoy, que trata de presentarnos la visión africana, nuestros países hermanos y costeros desde el África y su visión sobre el común atlántico que compartimos. Y un tercero que va a estar dedicado exclusivamente a lo privado en relación con lo productivo y comercial del Atlántico, es decir, dedicado a la pesca, a la construcción de buques, a la infraestructura portuaria, al comercio, a todo aquello que en realidad le da el condicionamiento de la riqueza a la utilización de nuestro Atlántico. Como hemos destacado en el anterior seminario, el Atlántico no solamente es un medio que nos comunica y una fuente de todo este tipo de riquezas, sino además es la sede de las preocupaciones estratégicas mundiales para el siglo que estamos transitando. Todos han dicho que los conflictos que hoy vemos o son intraestatales o son conflictos que tienen que ver con espacios no enmarcados como nacionales o soberanos. Y entre ellos, 3 en particular han sido señalados como espacios proclives a crear, además de los beneficios de su explotación y, como digo, de comunicación, cooperación, etc., a crear ambientes conflictivos. 1, el espacio de los mares internacionales. 2, el espacio exterior, donde la creación de nuevas plataformas y la utilización amplia del espacio es un problema, como fue planteado aquí por los legisladores de la Comunidad Económica Europea en su visita. Y el espacio cibernético, que ha sido declarado por casi todas las asociaciones internacionales como el espacio de la ciberguerra o el ciberconflicto. Estos 3 espacios, las aguas internacionales, el espacio mundial y el espacio cibernético, están presentes en los análisis estratégicos. En el día de hoy tenemos la gran suerte de contar con nosotros a 3 expertos en lo que vamos a ver hoy, en la política y el Atlántico Sur, la estrategia y el Atlántico Sur. Ellos son, en orden en el que van a hacer uso de la palabra, Virginia Gamba, la doctora Gladys Leccini y el señor embajador Anthony Lyon de Sudáfrica, de los cuales voy a leer brevemente algo de su extenso currículum para su presentación. Virginia Gamba es Magister en Estudios Estratégicos de la Universidad de Gales. Su carrera como experta en estrategia, defensa y seguridad comenzó en 1981. Se desempeñó como profesora en el Departamento de Estudios de Guerra de la Universidad de Londres. Fue directora del programa de desarme y operaciones de paz del Instituto de Naciones Unidas para el Desarme en Ginebra y asesora técnica de la Unión Europea y la Unión Africana en la evolución de los conceptos de seguridad humana, prevención de conflictos y políticas para el desarrollo y la reconstrucción post-conflicto. Virginia Gamba ha escrito muchos libros en varios idiomas, como Señales de Guerra, con autoría con Sir Lawrence Friedman. En Argentina, Virginia Gamba es columnista de la revista DEF, coordinadora de la formación y especialización de seguridad pública del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asesora para ODEMA. Su último libro es autobiográfico y se titula Chocolate chino en Budapest. Un ejemplar de ellos está aquí presente. Le hacemos publicidad a la doctora que nos acompaña.
Gladys Lecchini es doctora en Ciencias, estudió Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo, Brasil. Actualmente se desempeña como investigadora independiente del CONICET, es profesora titular de Relaciones Internacionales y directora del doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, es directora del Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur de Rosario, que incluye los programas de estudio de América Latina-África, Argentina-Brasil y el Grupo de Estudios sobre la Historia. También dirige el Instituto Rosario de Estudios sobre el Mundo Árabe e Islámico. Además, es directora de proyectos del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario y es coordinadora del Departamento África del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Sumado a todo esto, es autora de libros como Así es África, su inserción en el mundo, sus relaciones con africanos en Argentina, la Editorial Fraterna. Es también autora de las relaciones argentino-Sudáfrica desde el proceso hasta Menem, editado en Rosario en 1995, y Argentina y África en el espejo de Brasil, políticas por impulsos o construcción de la política exterior, editado en Buenos Aires en el 2006. Ha publicado muchos artículos en prestigiosas revistas y journals nacionales e internacionales. Por último, pero no por ello el menos importante, es el señor embajador Anthony Lyon. El señor embajador fue designado embajador de Sudáfrica para Argentina, Uruguay y Paraguay en el año 2009 por el presidente Jacob Zuma. Se formó en el Kerstin College, KwaZulu-Natal, y en la Universidad de Witwatersrand, Johannesburg, donde obtuvo su título de pregrado y su licenciatura en Derecho. Se tituló y ejerció como abogado de la Corte Suprema de Sudáfrica y dictó clases de Derecho Constitucional en la universidad. Fue miembro del Parlamento Sudafricano durante casi 20 años y lideró el partido Democratic Alliance durante 13 años. Ha sido el líder de la oposición parlamentaria con más años en funciones desde el advenimiento de la democracia en abril del 94. Abogado diplomado, participó activamente en las negociaciones constitucionales en la Convención para la Democratización de Sudáfrica, que condujo al nacimiento de la democracia en Sudáfrica. Ha estado a la vanguardia de sucesos nacionales e internacionales como parlamentario de primera línea. Es muy reconocido como orador y escritor y como vicepresidente del Liberal International. Ha sido disertante en numerosas conferencias, desde el Council of Foreign Relations en Washington y New York hasta el World Economic Forum en Sudáfrica. Recibió amplia cobertura en revistas académicas y en los medios, es autor de artículos para varios medios de prensa, ha publicado 2 libros, Hope and Fear, Reflection of a Democrat, y el éxito de ventas en Sudáfrica con On the Contrary, Leading the Opposition in a Democratic South Africa, en 2008. Luego de retirarse de la dirigencia política en el 2007, fue distinguido con una beca de investigación en el Instituto de Política de la Facultad de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Sin más, los dejo entonces el uso de la palabra a Virginia Gamba en primer lugar. Al final de todas las exposiciones habrá espacio para preguntas. Gracias por todo. Tengo más o menos unos 25 minutos. Y gracias a Dios tenemos un orden muy bien preestablecido y tengo absoluta confianza en Gladys para manejar todo lo que yo no puedo decir en los 25 minutos que tengo. Quiero dejar en claro que yo comencé el tema de política marítima africana hace como 5 años. Trabajando en la Unión Africana, hubo un interés que desgraciadamente paró, pero creo que va a volver a surgir, de empezar a analizar cómo se vería el marco de referencia de una política común africana para el mar. Como saben, en la Unión Africana se manejan generando, se llaman common approaches, ¿no? ¿Cuál es la posición común? What is the African common approach on? Un tema, otro tema, otro tema. O si no tienen políticas o policies como el PCRD o el common approach para armas pequeñas. Bueno, se estaba pensando, ya se tiene una posición común africana en defensa y seguridad, entonces estaba pensando extender esto.
Así que una iteración de esta charla ya fue vista en Ciudad del Cabo hace unos 2 o 3 años. Igual, no los voy a cansar mucho, les voy a estar hablando del espacio marítimo africano, incluidas las zonas de exclusión económica. ¿Quieren bajar para poder ver? Si no, y si no pueden ver de acá. Bueno, la importancia estratégica del mar para África debe ser visto desde la óptica de la seguridad humana. Y eso es creo que la cuestión fundamental. África tiene la bendición de haber podido definir hace mucho tiempo, hace como 8 años, 9 años ya, cuál era su definición de seguridad humana. Y van a ver cómo todos los documentos africanos que hacen referencia a cualquier componente de la seguridad o de la defensa ya tiene incorporada la definición de seguridad humana. Entonces, la importancia estratégica del mar para África, haya o no aún una política común marítima, va a ser visto y debe ser visto desde la óptica de la seguridad humana, tanto en intereses, en seguridad y en recursos. La definición de seguridad humana, que va a primar, así que se puede saber lo que va a pasar, porque tiene que primar la existente. La definición de seguridad humana está en 2 documentos críticos africanos, que es el Common African Defense and Security Policy, el artículo 1K, y también en la Conferencia de Seguridad, Estabilidad y Cooperación. Asimismo, esa definición ya ha sido tomada en forma íntegra por el Post-Conflict Reconstruction and Development Policy de la Unión Africana del 2005. Para que la vean, esta es la definición, es muy compleja, creo que es muy visionaria y creo que hay muchos países que están acercándose a esta definición. Dice así: la seguridad humana es una noción multidimensional que va mucho más allá de la seguridad del Estado. La seguridad humana es amplia e incluye el derecho de participar plenamente en el proceso de gobernabilidad, obtener igualdad en el desarrollo, tener igualdad en la accesibilidad a los recursos y necesidades básicas de la vida, protegerse contra la pobreza, acceder a servicios sociales básicos como salud y educación, protegerse contra la marginalización y discriminación basada en género, y contar con protección contra desastres naturales y contra la degradación ambiental y ecológica. El marco de referencia de la seguridad humana es proteger la seguridad de los individuos, familias, comunidades y del Estado en todas sus dimensiones económicas, políticas y sociales. Bueno, para el embajador León le voy a mandar esto. Tengo la presentación toda en inglés, así que se la voy a enviar a través de Julio para su referencia. Bueno, ya tienen el mapa de África, pero no sabía que iba a estar así que lo podemos obviar. Voy a decir lo más básico, claro. Esta presentación es muchísimo más larga porque incluye todos los espacios marítimos africanos. Así que lo que hice fue recortarla para hacer referencia específica a la costa atlántica africana, porque es Atlántico Sur. Pero es muy interesante contrastarla con el Índico y con las regulaciones que están en este momento efectivas ahí, también en el Mar Rojo y también en el Mediterráneo, que son, digamos, los espacios que yo estudio. En el tema del Atlántico, yo fui quitando las partes del Atlántico y primero entendamos cuál es el espacio de recursos que van a impactar en ese concepto de seguridad humana que recién vimos. Bueno, los recursos no renovables los conocen todos, la reserva y su capacidad. África tiene 10% de la reserva global de hidrocarburos, casi toda la reserva continental de petróleo offshore está en el Golfo de Guinea, ahora vamos a hablar del Golfo de Guinea. Los países productores de petróleo y gas e implicancias de su seguridad, y es imperativo asegurar la provisión y la demanda. Esas son cosas que ya se identificaron en África. Minería, diamantes, muy importante, particularmente a partir de Namaqualand. Existe ya la extensión de 200 millas de Namaqualand y de la parte de Namibia, pero solamente Sudáfrica y Namibia tienen minería de diamantes en el lecho del mar. Implicancias a la seguridad en cuanto a la minería de diamantes en el mar es importantísimo, teniendo en cuenta el tema de piratería, el tema del efectivo
En recursos renovables, en cuanto a pesca, juega un rol muy importante en las economías de los estados africanos y en la seguridad alimenticia de sus pueblos. Al contrario, digamos que la Argentina y el Uruguay, África es comedor de pescado en su mayor expresión, así que verdaderamente necesita esa alimentación. Contribuye a la economía tanto en cuanto a posiciones de trabajo y al Producto Bruto Interno en Angola, en Namibia, en Sudáfrica y la ecorregión marítima africana. Vuelvo a decir, yo corté los países que eran del Cuerno de África y de la costa este, que todavía es más importante. Contribuye a la seguridad alimentaria, obviamente, de toda la zona del Atlántico. En cuanto a algas y plancton, es muy interesante, es usada mucho más, yo diría que acá, en productos cosméticos, en quesos, en fertilizantes de shampoo, entre otros. Hay muchas industrias sudafricanas experimentando de forma ecológica con este tipo de producto. Es un ingrediente medicinal reconocido en África. África provee algas sin procesar. La mayoría de esta actividad está en la costa este de África, en Tanzania, tengo que decirlo, y sobre el Índico, pero también tiene mucha en la parte del Atlántico Sur. El plancton se usa más como componente de otras actividades, por ejemplo, como comida para langostinos y langostas. Y casi todo el plancton utilizado ocurre en el norte de África, la mayoría de ellos también, los que están variables sobre el Mediterráneo. En cuanto a la tercera dimensión, digamos, de lo que es el valor estratégico del Atlántico Sur, lo tiene obviamente en el tema de transporte. Ya vimos recursos no renovables, ahora viene el tema de comercio, y tiene dos puntas el comercio. Uno, el transporte marítimo se ha convertido en un elemento vital del desarrollo económico africano. El 95% del comercio externo sudafricano se realiza por vía marítima. En verdad yo tendría que poner no solamente sudafricano, sino africano-austral. Pero lo cierto es que Sudáfrica es la puerta de África, así que la mayoría entra por esas rutas. En Sudáfrica esto produce una gran cantidad de ingresos por impuestos de aduana. Esto también, por ejemplo, ocurre en países de África Occidental como Guinea. Uno no tiene que subestimar lo que los países obtienen en cuanto a estos impuestos de aduana que le están cobrando al transporte por sus zonas. El ecoturismo quizás es una de las cosas más importantes que le da valor al mar. La contribución del turismo al PBI interno en los países con costas es muy grande. En África del Este el turismo marítimo proporciona de 14% y de PBI regional, así como el 15% de empleo en la región. Pero si vamos hacia la zona de Namibia y Sudáfrica, nada más que para dar ejemplos, acuérdense que muchos países del Golfo de Guinea son países que vienen del conflicto. Están tratando de desarrollar ecoturismo marítimo, tomando como ejemplo a Sudáfrica y Namibia, así que esto es proyectable. En Namibia, en la costa atlántica, por ejemplo, se generan unos $1.000 millones con este tipo de turismo. El tipo de turismo es el turismo marítimo, ojo, ¿no? Es la diferencia. Esto es aún mayor en Sudáfrica, donde el turismo conforma casi un cuarto del ingreso del PBI y da empleo a muchísimas personas. Hay 40 atracciones de turismo oceánico que traen 20 millones de turistas por año, generando por lo menos 15 billones de rand por año. Y estos son datos de más o menos 2008. La pesca deportiva, 140.000 personas, emplea a 140.000 personas y trae 600.000 entusiastas por año, generando 1.3 billones de rand por año. Y el turismo en Sudáfrica, en su totalidad, genera más o menos unos 30.000 millones de dólares por año. Bueno, la cuarta dimensión del valor estratégico del mar está en seguridad y seguridad pública. A través del mar africano se producen muchas actividades criminales, como ser piratería, robo a mano armada, contra buques, terrorismo, tráfico ilícito de personas, drogas y armas. Si bien la prensa mundial está obsesionada con el Cuerno de África, y ahí es donde se habla más de piratería, en verdad ocurre mini piratería en toda la totalidad de la costa atlántica, particularmente a partir de Angola hacia el norte. Asimismo, las costas atlánticas africanas sufren de dumping ilegal, descarga ilegal de ítems polucionantes y de pesca ilegal. Se tiene en cuenta el peligro del terrorismo y la importancia geoestratégica del espacio marítimo en la lucha contra el terrorismo, y eso no lo tengo que explicar. El terrorismo global es una de las 3 amenazas mundiales de las Naciones Unidas a la paz y seguridad mundial a partir de 2005, que conlleva responsabilidades jurídicamente vinculantes por todos los países firmantes
en el Comité de Seguridad, Comité de Seguridad de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. No hay Turquía. La quinta digamos, dimensión del valor del Atlántico Sur africano está en los problemas principales que se dan en la delimitación y acceso al espacio marítimo y a sus recursos. Por ejemplo, la crisis Bakassi entre Camerún y Nigeria, el conflicto entre Gabón y Guinea Ecuatorial con Baní, Cocotier y Conga en la bahía de Corisco. Gran problema: ¿cómo pueden los estados africanos reconciliar la inviolabilidad de fronteras heredadas en su independencia en relación a la Conferencia sobre la Ley del Mar y sus proyecciones? Otro problema es la poca capacidad africana marítima, donde la pregunta es: ¿puede la posesión solamente ejercer la propiedad, hacer que esa propiedad sea mantenida o controlada, ¿no? Si la posesión es un papel, ¿cómo se sostiene? Y la mayoría de los países de África Atlántica no tienen fuerzas marítimas fuertes, salvo Sudáfrica y por supuesto Nigeria. Los demás países, ¿verdad?, tienen unas fuerzas muy pequeñas, no tienen la habilidad de proyectar y de estar defendiendo espacios tan largos de acuerdo a lo que trae la ley del mar. Bueno, no voy a hablar del impacto de la ley del mar en África, porque eso la conocen todos, el mismo impacto que tienen nosotros. Los temas tratados se proyectan. No voy a hablar de los conceptos de la ley del mar, en lo que es la zona económica exclusiva. Todo esto es para todas las partes y lo han visto en la primera de estas charlas, plataforma continental. Todo esto lo conocen. Lo que quiero explicarles es que África está sujeta a la ley del mar, obviamente, así que todo lo que aplica la ley del mar aplica en el caso de toda la costa sudafricana. Pero además de eso aplican otras convenciones. Y quiero concentrarme en los 10-15 minutos que me quedan para 10 minutos, lo que me queda para las convenciones netamente africanas y cómo está reflejado el espacio marítimo en estas convenciones existentes. La zona de paz y cooperación la va a manejar Gladys. Existe una regional que se llama ECOWAS, que es Atlántica Occidental, que no tiene una política marítima integral. Sin embargo, la arquitectura de su seguridad hace alusión a temas de seguridad marítima. Es obvio que la construcción o la arquitectura de una política común marítima para África se van a tener que tener en cuenta todas las convenciones regionales y subregionales. Una de las 5 regiones es África Occidental, con lo cual estas probablemente van a ser tenidas en cuenta. De estas, quiero nada más rescatar un par, que en ECOWAS tenemos la promoción de la cooperación y la integración, armonización y coordinación de políticas públicas nacionales, mantenimiento de la paz regional a través de políticas de buena vecindad. Esto va a ser clave en la resolución pacífica de conflictos preexistentes, por ejemplo, limítrofes. También tienen un mecanismo existente de prevención, manejo y resolución de conflictos, fuerzas de paz y seguridad, que va a ser tenida en cuenta. Y lo que es más interesante de la ECOWAS en su artículo 2 es que dice que los recursos naturales compartidos con estados vecinos son causa frecuente de conflicto interestatal y de ahí tienen que ser solucionados. Un ejemplo típico de esto, que sería muy importante, y les pido que lo miren, a lo mejor que escriban sobre esto, es el Tratado de 2001 entre la República Federal de Nigeria y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. Y este convenio se llama The Joint Development of Petroleum and Other Resources in Respect of Areas of the Exclusive Economic Zone of the Two States. O sea, ellos ya tienen regulado, es muy interesante la regulación porque también cubre recursos renovables. Es cómo ambos estados van a actuar en los espacios confrontados de la proyección de las 200 millas de la zona económica de exclusión. Lo otro que van a ver en todas las regiones es siempre en los artículos primeros el respeto por la integridad territorial y soberanía de todos sus miembros. En el caso de África Austral tienen lo mismo, tienen más o menos la misma historia, no tienen una política integral marítima, pero algunos artículos es muy interesante. Hay un protocolo sobre la pesca muy interesante que es jurídicamente vinculante, donde habla claramente de la dimensión de la pesquería en cuanto a la seguridad humana.
trata de la conservación, consulta y cooperación como los principios básicos para regular la industria, y trata de cooperación y armonización de legislación. Lo que tiene el SADC de bueno es que también tiene un protocolo sobre energía que va a ser consultado y un plan estratégico indicativo para el órgano de política, defensa y seguridad, que refiere a coordinación y cooperación en asuntos de seguridad y defensa. Si la seguridad es humana, obviamente ese va a haber un rol del instrumento militar africano en procura de proteger ese espacio. Bueno, el área más crítica, donde más problemas puede enfrentar, es el área de Golfo de Guinea. Todos sus miembros son miembros de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, dicho sea de paso. No voy a hablar mucho de esto, sé que les interesa, pero tengo 5 minutos, así que lo que quiero es marcar cuáles son los documentos que van a tener que estar mirando de ahora en más para ver cómo van a venir las acciones. Hay un régimen regulatorio en África Central, que es otra zona africana, y en África Occidental, donde se dan ideas, por ejemplo, cómo lidiar con emergencias de polución en la región, del convenio, y donde se pide cooperación científica y técnica. Esto va a ser todo extendible al mar. Hay otras convenciones muy interesantes, que no las voy a tocar: el Golfo de Adén, la del Mediterráneo, el tema del Océano Índico, todos acuerdos firmados. Pero estas son las de la Unión Africana, las más interesantes a mi juicio. El acto constitutivo de la Unión Africana habla de defender la soberanía, integridad territorial e independencia de países miembros. Esto es todo extensible a las 200 millas marítimas, con lo cual la defensa de la soberanía y la integridad territorial está en el mar. Respeto a fronteras existentes, la promoción de cooperación en la actividad humana. El Pacto de la Unión Africana de No Agresión y de Defensa Común es también sumamente interesante, y lo que habla es, fíjense, el artículo primero C. Primero, en el cuarto C, muy interesante para Argentina en función de, por ejemplo, Malvinas, ¿no? El no reconocimiento del territorio adquirido por la fuerza. Eso es ley en África. Artículo 1C, constituye agresión el uso de la fuerza o cualquier forma hostil que internacionalmente e intencionalmente se haga contra la independencia política, la soberanía territorial y la seguridad humana de cualquiera de sus Estados miembros, incluyendo aquellas agresiones que sean ataques por vía marítima o bloqueos de puertos. Artículo 1K, la seguridad del individuo se toma en términos de satisfacción de sus necesidades. Este es el Pacto de Seguridad Común. Está el protocolo de la Unión Africana, el Consejo de Paz y Seguridad, también respeto a fronteras existentes, soberanía independiente, soberanía territorial e integridad. La Declaración Solemne de la Unión Africana acerca de la política de defensa y seguridad común, de CITE, esta es la más aplicable al mar, donde, y con esto creo que voy a terminar. Fíjense lo que dice en el párrafo 8, amenazas a la seguridad común, aquellas situaciones que socavan la integridad territorial y la soberanía de Estados miembros. Párrafo 6, la seguridad consistirá en sus dos dimensiones, tanto humanas como estatales. 10, un área de política común a la defensa y la seguridad africana será el área de protección del medio ambiente. 8, otro área de amenaza a la seguridad común es la pobreza y la distribución inequitativa de recursos naturales, tal agradación ambiental, respeto a la soberanía, inviolabilidad de fronteras obtenidas en independencia, indivisibilidad de la seguridad y acerca de la relación simbiótica entre la seguridad, la estabilidad y el desarrollo. Hay varios otros artículos. Está por supuesto la zona libre de armas nucleares de Pelindaba, donde el efecto de esto, por ejemplo, sobre la ley de mares es impresionante. Está la Convención Africana para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, que es extendible al agua, que dice: cuando el agua de la superficie debajo de la tierra es compartida por 2 o más de los Estados partes, estos actuarán en consulta para resolver sus problemas. Los miembros promoverán y reforzarán la cooperación, el desarrollo, el uso y la transferencia de tecnología de medio ambiente. Y también la educación pública sobre el medio ambiente jurídicamente vinculante. Y está, por supuesto, la Carta Africana para el Transporte Marítimo de Túnez, que tenemos que considerar, y otros acuerdos aplicables. La Convención Interafricana estableciendo el Programa de Cooperación Técnica Africana del 75, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos Africanos, Kenia del 81, y la Convención de Bamako para prohibir la importación hacia África y para controlar el movimiento a través de fronteras de desechos tóxicos y peligrosos adentro de África, que incluye
la prohibición de desechos peligrosos en el mar y en aguas internas. Y ahí empezaría la última, en la zona de paz. Termino. Me adelanto a agradecerte la presentación, Virginia. Al principio dijiste algo sobre la capacidad de enforcement de todo esto, porque veo que hay una gran cantidad de documentos firmados, pero todos somos conscientes de los conflictos internos en África y todas las naciones que son costeras, ¿cuáles son a tu juicio aquellas que están en condiciones de ejercer, aplicar con medios algo de lo que aquí se dice respecto del Atlántico Sur? Bueno, Sudáfrica tiene capacidad importante, pero para el control hasta las 200 millas. No tiene una suficiencia importante en cuanto a una fuerza de proyección naval más allá. Sí tiene también una pequeña fuerza antártica. No hay que olvidarnos que Sudáfrica particularmente tiene una isla en mitad del Atlántico, más al sur de Helena, está acá, Bueno, la isla sudafricana está por abajo de Helena, por arriba de la South Sandwich, justo en el medio. Así que para poder llegar a esas islas y también para poder servir a las bases antárticas sudafricanas, tiene también una capacidad. Nigeria es el país que indudablemente tiene una mayor capacidad naval de gran despliegue y de mar profundo. El problema, Sudáfrica tiene, por ejemplo, tiene submarinos, es decir, es una fuerza integrada, pequeña, pero efectiva para el control de su propio territorio. El problema está en, bueno, Nigeria tiene también fuerzas y después están los países del norte de África. Los países del este de África tienen poco y nada. Tanzania está construyendo un plan nacional que ya tiene 7 años, que está construyendo una marina, pero se está demorando en esto. Lo que sí estás hablando de Coast Guards, hay mucho más Coast Guards que, digamos, una armada profunda. Pero eso no quiere decir que a medida que existan estas potencialidades, es lógico pensar que va a haber seeding countries, o países que van a ser semillas, que van a estar en forma compartida a través de un acuerdo de cooperación colectivo, proveyendo diferentes elementos para conformar una especie de fuerza, si se quiere, de monitoreo y control de cuestiones ilícitas en la zona de los Atlánticos. Muchas gracias.